Entonces a Uruguay con Nahuel Esperanza. Nahuel, háblanos de este nuevo fenómeno y considerado para muchos ya como la nueva religión fundamentalista. Bienvenido y adelante con tu ponencia, Nahuel. Bien, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Espero que se me esté escuchando bien. Bueno, en esta disertación lo que abordaremos será el fenómeno woke, pero en base a una pregunta. ¿El fenómeno woke o el wokeísmo se puede entender como una nueva religión? Vamos a poner un poquito de contexto para poder ir pensando juntos en la respuesta a esta pregunta. Desde la desaparición de la Unión Soviética y la caída de lo que considero el muro de la vergüenza, llamado el muro de Berlín, el socialismo internacional ha ido cambiando su estrategia, especialmente desde lo que son los años 70 hasta los años 90, expresado ya finalmente con lo que fue la caída del muro de la vergüenza. Ha cambiado su estrategia a través de esta metodología que ya expresó a inicios del siglo XX Gramsci, que es esto de irse infiltrando a través de lo que son los movimientos sociales, buscar cooptar las mentes más jóvenes, buscar cooptar los centros educativos, los centros de estudios, los lugares en donde se forma el pensamiento y los lugares de estudio de los propios institutos del Estado y también centros privados, por supuesto. Ahora, creo que tenemos que plantearnos la pregunta también de si el pensamiento woke es un pensamiento netamente socialista. En los orígenes del liberalismo se encuentra una defensa a las minorías que es muy propia del pensamiento liberal, claramente evidenciado en lo que fue el auge del liberalismo allá por el siglo XIX, momento en que se da la lucha contra la esclavitud africana en América y se experimentaba el punto más álgido de esta lucha. Según el sociólogo y politólogo Eric Kaufmann, los orígenes de esta mentalidad woke se podrían llegar a considerar inclusive como orígenes nobles, como lo fue la lucha, por ejemplo, de los derechos de los homosexuales, sometidos por una mayoría que impedía el libre desarrollo de su libertad sexual, pero con el pasar del tiempo, esto que se podía llegar a entender como una defensa de las minorías desfavorecidas, se empezó a desvirtuar de a poco hacia la persecución de aquellos que no se consideren una minoría. Esto podemos entenderlo debido a que en el siglo XX se experimentó una crisis de la identidad liberal. Esto, por ejemplo, es lo que en Norteamérica dio un significado nuevo al término libertarian o libertario en habla hispana. Aclaro también que me considero libertario. Este término libertarian se dio justamente para diferenciarse de los liberals, estos liberales de izquierda del mundo anglosajón que se fueron cada vez separando más de la doctrina liberal clásica común de por allá, de por el siglo XIX. Acá en Uruguay, para hacer un paralelismo, pasó algo muy similar con lo que es el liberalismo más ballista, que también se empezó a utilizar el término liberal para hablar de, bueno, ideologías, pensamiento, doctrinas de pensamiento de carácter colectivista y estatista. Y por tanto, los libertarios tenemos bastante marcado lo que es nuestra línea de pensamiento, mientras que los liberales es un poquito más difuso comprender de qué se habla cuando se habla de liberales. Pero bueno, como la cultura woke tiene su origen en lo que fue Estados Unidos principalmente, es importante entender estos conceptos y que cuando vamos a estar hablando de liberales, vamos a estar hablando de los liberales de izquierda, en el término anglosajón de la palabra. Desde los años 60 aproximadamente, estos liberales de izquierda fueron adoptando más y más conceptos propios del marxismo, tal como lo es el concepto, por ejemplo, del igualitarismo, que el igualitarismo no es la defensa del liberalismo clásico de la igualdad ante la ley, expresada en las repúblicas democráticas liberales de siempre, que es un pensamiento de que la igualdad ante la ley es que todos seamos iguales ante la ley, igualdad de derechos porque somos seres humanos y tenemos que ser iguales en derechos. Pero el igualitarismo no es eso. El igualitarismo busca la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados, que es lo que estos liberales de izquierda empezaron a defender aproximadamente por los años 60. Estos liberales de izquierda se suelen identificar con el Partido Demócrata en Estados Unidos. Esto se puede entender también debido a que muchos socialistas empezaron a mutar de pensamiento a inicios del siglo XX,
pasando de un pensamiento socialista tradicional, característico de lo que fue la Internacional Socialista, más especialmente de la Segunda Internacional Socialista, hacia un pensamiento más como lo que hoy entendemos como progresista. El punto de quiebre más interesante de este socialismo tradicional hacia el progresismo, capaz que lo podemos encontrar en 1932, cuando Stalin prohibió la experimentación de las artes, y por tanto eso fue un golpe bastante duro para los liberals occidentales, debido a que empezó a notarse lo que era el socialismo, lo que era el comunismo, lo que era la persecución de los artistas, dado que, bueno, el socialismo de la Unión Soviética, por lo que promulgaba, era justamente por el arte soviético realista que, bueno, básicamente tenía que ser aprobado por el gobierno de la Unión Soviética. Debido a estos conflictos que empezaron a verse dentro del movimiento socialista, una buena parte de la izquierda socialista empezó a separarse de este socialismo tradicional que estaba bastante ligado a lo que fue la Unión Soviética. Para ponernos un poco en contexto, en estos mismos años 30, como bien hablaron en otras disertaciones previas a esta, fue que se empezó a utilizar el término woke en círculos afrodescendientes, allá en Norteamérica. Woke significaba estar despierto, ser consciente de la opresión hacia los afrodescendientes, y por tanto las personas woke eran aquellas que se daban cuenta de esta opresión y por tanto debían actuar en consecuencia, buscando justamente escapar de esa situación de represión que estaban experimentando, y la cual era real, dado que era una situación de represión a través de la instrumentalización sistemática del Estado. En el año 2016, también para que lo tengamos en cuenta, el término woke fue definido por la Universidad de Oxford, por el diccionario de Oxford, como la acción de estar despierto frente a las injusticias sociales, que es un poco como las personas woke entienden lo que significa hoy en día, en el siglo XXI, el término woke. Al abogar por la lucha de clases característica del marxismo, los pensadores postmodernistas, estamos hablando ya en la segunda mitad del siglo XX, años 60, años 70, ya entrando posteriormente después en los 90, empezaron a ver todo en clave de luchas sociales, que esto es muy importante entenderlos. Por tanto, ya no era la lucha del patrón contra el obrero, esto que es muy hegeliano, que fue de donde lo tomó Marx, sino que empieza a ser la lucha del negro contra el blanco, el cristiano contra el ateo, el pobre contra el adinerado, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales contra el cisgénero heteropatriarcal. Y todo empieza a entenderse en esta clave de luchas sociales y de conflicto, y que a través del conflicto es que va evolucionando la historia. Esto se va traduciendo en que ciertas minorías se empiezan a sentir, o ciertos grupos organizados más que ciertas minorías, empiezan a identificar que son las clases oprimidas por otra clase, que es la clase opresora. Y estas clases empiezan a determinar a través de lo que son las identidades, o sea, los rasgos identitarios de cada uno de nosotros. Véase ser gay, véase tener algún tono de piel, véase los antepasados que pudiste tener. Los rasgos identitarios son los que te empiezan a definir. No es que te defina tu pensamiento o como seas, sino que simplemente cuestiones físicas o cuestiones de preferencia, como puede llegar a ser, por ejemplo, una orientación sexual. Por tanto, los woke, que se consideran que están despiertos, se transforman en luchadores sociales. ¿Y por quién luchan? Por las minorías oprimidas. Esta lucha se manifiesta mediante lo que es la justicia social, que es un término muy curioso porque de hecho es un oxímoron. Un oxímoron son estas cosas que son términos que no tienen sentido, porque la justicia social no tiene nada de justo. Justamente la justicia social, lo social le vacía el término y el carácter y todo su significado al término de justicia, y por tanto justicia social se vuelve un término vacío. Pero es por esto por lo que se aboga, por la justicia social. Los marxistas de la Internacional Socialista utilizaban el término burgués como un insulto,
tenía carga moral, y hoy en día lo sigue teniendo. Si conocen a personas de izquierda, comunistas, áridos, de estos, de la corriente más bien trotskista, utilizan esto de burgués como insulto. ¿A qué voy con esto? Porque justamente los posmodernistas, al empezar a utilizar términos propios del marxismo y utilizar las mismas metodologías analíticas de los marxistas, empiezan a utilizar este mismo tipo de cargas morales en las palabras. Hoy en día, las personas que se identifican con este pensamiento woke pueden utilizar, por ejemplo, hablar de cisgénero heterosexual como un insulto para referirse a las personas, como si las personas vienen casi de fábrica con una identidad heteropatriarcal que debe deconstruirse. ¿Y qué es la deconstrucción? Vamos de a poquito llegando al concepto de por qué esto es como una religión. ¿Qué es la deconstrucción? Es esta idea de que venimos condicionados por la sociedad para ser opresores de las minorías y por tanto debemos atravesar un proceso consciente de purga. Tenemos que asumir nuestro carácter de opresores y convertirnos en estos seres despiertos, decir nuestros pecados y arrepentirnos de nuestra condición de pecadores. El fundamentalismo de la ideología woke se caracteriza por el desprecio a las mayorías, con la excusa de debilitar supuestamente a los fuertes para fortalecer a los débiles. Misma clave y lógica de pensamiento, de lucha y de conflicto que utilizaba el marxismo para ir en contra de los burgueses. Es importante entender que el wokeísmo no nace exactamente del marxismo, aunque va tomando mucho del marxismo y va mamando del marxismo, sino que sale de un ideal posmodernista, un ideal cosmopolita, característico del liberalismo anglosajón de izquierda, justamente, tomando elementos neomarxistas para su fundamentación actual. Y por tanto, esto trasciende al pensamiento socialista tradicional. La evolución histórica del pensamiento woke viene de la evolución histórica del pensamiento liberal anglosajón, no del marxista. En el año 2014 es que explotan todas estas manifestaciones de Ferguson y que se hacen las masivas manifestaciones de Black Lives Matter, un movimiento político de izquierdas que aboga por la supremacía de los afrodescendientes. Supremacía. Es importante entender eso. Estas ideas woke empezaron a cobrar mayor relevancia y con un sentido ya político. Black Lives Matter justamente es un muy buen ejemplo de esta ideología woke, ya que por lo que aboga no es por la igualdad ante la ley entre personas negras y blancas, afrodescendientes, europeos descendientes, asiáticos, no, sino que por condenar a los blancos opresores de la cultura heteropatriarcal. Y desde entonces, aproximadamente por el año 2013, 2014, 2015, se fue afianzando esta cultura de la cancelación en Norteamérica, con la financiación de grandes multinacionales como lo es Walmart, Microsoft, Coca-Cola, Gatorade, Amazon, entre otras multinacionales. Que esto también entra en una lógica marketinera también, porque a las empresas les sirve. Estamos en una era, al menos yo considero que estamos en un punto de la historia hiperconsumista, al menos en Occidente, y lo que muchos autores han categorizado como la era del vacío. Y qué mejor para las empresas que la gente se empiece a identificar con rasgos identitarios y venderle específicamente a las personas, vos sos esta identidad y te vendemos este producto. Y además, al financiar a, por ejemplo, grupos como Black Lives Matter no va a salir a boicotear a Coca-Cola, ni a Walmart, ni a Microsoft. No, su punto está en otro lado porque desde ahí viene la plata. Esta financiación se termina reflejando en manifestaciones, en influencias políticas y también se refleja en el arte, que es el arte woke, que lo vemos mucho, por ejemplo, en lo que es Hollywood, se puso muy de moda, por ejemplo, en Netflix, en Amazon también justamente. Todo lo que es el arte empieza a verse ahogado, diría yo, por este pensamiento woke. Por ejemplo, acá en Montevideo tenemos el mes trans, hemos tenido también meses lésbicos, Montevideo es acá la ciudad de Uruguay, y el arte trans, por ejemplo, es financiado por la Intendencia de Montevideo, que no tiene nada de especial, nada de característico. He ido a verlo porque me llamó la atención a ver qué tenía de especial. Lo único que tenía de especial es que lo hicieron personas trans, salió de nuestros impuestos y ya está. Y eso es básicamente lo que se terminan traduciendo todas estas cosas. Ahora, estos empresarios y políticos,
¿Podemos decir que están despiertos, que son los woke que llegaron al punto de la iluminación y del despertar? Y probablemente no. Esto de que quien es woke está despierto y quien no está dormido, justamente es lo que implica la supremacía moral de un pensamiento que es presuntamente progresista. Se piensa que es necesario imponer este pensamiento como si fueran palabras divinas, lo cual se traduce en la censura de aquel que no piensa de la misma manera. El peligro de esto me parece que subyace en la naturalización del pensamiento único, en el desprecio del pensamiento diverso, de aquello que se encuentra fuera del pensamiento woke, de que lo que está fuera de lo que es woke se considera feo, que es lo que hay que censurar, no son los que tienen que hablar. Bueno, justamente todos nosotros somos los que no tenemos que hablar. Están los fieles y están los herejes. Un ejemplo, por ejemplo, es, el lenguaje inclusivo. Quien no habla con la E es un pecador. Tiene que arrepentirse, tiene que purgarse, tiene que deconstruirse y tiene que empezar a hablar con la E, todes, amigues, chiques. En caso de persistir con la blasfemia, se debe excomulgar, amedrentar, se debe censurar al disidente, al supuesto opresor que habla con la O. La censura se da de distintas maneras. Por un lado, fue común esto de los Social Justice Warriors, grupos organizados que a través de las redes sociales lo que buscan es justamente censurar a las personas que disientan de este pensamiento woke o progresista, justamente aprovechando los algoritmos de las redes sociales, organizándose, haciendo denuncias en masa y, bueno, básicamente inhabilitando las cuentas de las personas que decidan justamente censurar. Que esto en un periodo allá por 2015, 2018, fue bastante efectivo y las redes sociales no estaban haciendo nada para justamente impedirlo, y ahí es que se dio el auge de estos de los Social Justice Warriors, que a través de las redes sociales buscaban censurar prácticamente a todo el mundo. Que inicia primero en el mundo anglosajón, pero después acá en Latinoamérica siempre llega todo con efecto rebote, 2 o 3 años después, todo lo que pasa allá en el norte termina pasando acá. Es así, es como que siempre pasa más o menos lo mismo. Primero pasa en Estados Unidos, Europa y después llega acá. Y con los fenómenos sociales, al menos yo lo que he visto en lo que es mi corta vida, 23 años, ha venido siendo así. Primero pasa allá, después se replica acá en el sur. Otra manera de censura es en el ámbito universitario. Por ejemplo, esto se da a través de lo que son los boicots. En el momento en que una persona ajena a este pensamiento woke va a dar una conferencia que no es validada por los pensadores o por los activistas de este pensamiento woke, se generan protestas y se busca censurar la exposición con motivo de que no se hable. Acá en Uruguay pasa 2 por 3 que quieran censurar a algunas personas, a veces lo han logrado, y a veces incluso se han despedido a profesores simplemente por pensar. Que esto no pasa con todos los que están dentro del canon de lo que es izquierda, de lo que es woke. No, pasa simplemente con las personas que no son progresistas. Esto es peligrosísimo para una sociedad libre, justamente, porque el valor en una sociedad libre está en el debate, no en la censura. Justamente, woke, no woke, no importa realmente, lo que importa es el debate, buscar nutrirnos de las distintas ideas, de la diversidad de pensamiento. Y el problema de esta supremacía de pensamiento es que no se busca el debate, no se busca contrarrestar posturas, lo que se busca es simplemente censurar. Y eso es muy peligroso para una sociedad que pretenda ser una sociedad libre. Lo curioso de esta mentalidad también es que el ser ya no tiene valor por sus acciones, sino que por su presunta condición identitaria, ser negro, gay, trans, mujer, etc. Y mientras más identidades vas acumulando, más es tu vulnerabilidad. Por ejemplo, si sos negro, no es lo mismo que si sos un negro trans de género fluido. Ahí ya estás allá arriba con el pensamiento woke y ya tenés varias vulnerabilidades acumuladas que te terminan haciendo una minoría aún más pequeña y una minoría aún más vulnerada, y que por tanto estos luchadores sociales tienen que defenderte todavía más y por tanto necesitas todavía más privilegios desde el Estado, que ya vamos a llegar a eso. Vamos a eso. Por tanto, estas vulnerabilidades, ¿cómo deben subsanarse? ¿Cómo se combate al otro? ¿Cómo se combate a los opresores? Ahí es que entra el Estado como instrumento opresor. Se busca que los derechos de estas minorías sean validados por el Estado, y ya no alcanza que el Estado funcione para defender a los individuos,
que, bueno, somos la minoría más pequeña, cada uno de nosotros, como seres humanos, como componentes que conforman la sociedad, no alcanza una ley contra la violencia, no alcanza una ley contra la discriminación. No, tiene que ser una ley contra la violencia de las personas trans, una ley contra la violencia de género. E inclusive si vamos a lo que son las leyes contra la violencia de género, y ya ni siquiera tampoco sirve que sean leyes contra la violencia de género, porque ahí no entra la violencia, por ejemplo, a un hombre por su condición de hombre, sino que todo acto de violencia perpetrado a una mujer, por ejemplo, o hacia una minoría específica. Por tanto, si la persona agredida no es una persona que entra dentro de estas personas vulneradas, no cuenta, solo cuentan las personas que ellos digan, y lo más peligroso de esto es que se termina reglamentando a través de la ley. Voy a tomar un traguito de agua. Denme un segundito. Por tanto, a medida que avanza este tipo de ideología woke y que ha ido avanzando a través del tiempo, acá en Uruguay se ve a través de varias leyes que han sido sancionadas por el Parlamento, se nota más claramente a quienes que se busca dañar y a quienes se busca privilegiar. Se busca dañar a aquellos que no son comprendidos dentro de las identidades que estas minorías consideran las identidades vulneradas. Porque tampoco es como que todas las minorías son las privilegiadas, sino que simplemente las minorías que se consideran que son las minorías que son más vulnerables o las minorías que estén de moda. Por ejemplo, no entra dentro del pensamiento woke, por ejemplo, los judíos como una minoría, pero sí últimamente han entrado, por ejemplo, los islamistas, por poner un ejemplo, que no voy a profundizar en eso porque si no se tira muy para largo. David Thunder es un investigador irlandés que tiene un doctorado en filosofía, que tiene la hipótesis de que la ideología woke está empezando a tomar de a poco el lugar del pensamiento dogmático religioso tradicional, que como bien sabemos, bueno, está venido a menos. Los fundamentalistas de religiones judeocristianas en Occidente son cada vez menos. Es así, es una tendencia. Y ojo que hablo de fundamentalista, no necesariamente de creyentes, pero es así que cada vez hay menos fundamentalistas del cristianismo y del judaísmo en Occidente, o al menos en Latinoamérica es evidente. Quienes están despiertos con este pensamiento woke creen que vieron el despertar de alguna manera, que vieron la luz, que encontraron el sentido de la vida, el sentido de la comunidad, de la solidaridad progresista, la lucha contra los opresores, y por tanto se necesita el absolutismo del Estado para imponer su supremacía moral. Y ya para ir cerrando, creo que podríamos entender esto como una especie de nuevo oscurantismo. Y por tanto, el pensamiento woke se puede llegar a interpretar como una nueva forma de religión y tiene varios puntos que coinciden con el pensamiento religioso, dogmático, fundamentalista, tradicional que han tenido distintas religiones a través de la historia, sea el Islam, sea el hinduismo, sea el judaísmo, sea el cristianismo, inclusive, especialmente lo que fue algunos periodos de la Edad Media. El pensamiento woke está empezando a tomar de a poco este tipo de carácter supremacista, fundamentalista, en el cual se defienden ciertos ideales casi como si se hablara de los mandamientos bajados por una divinidad. Y por tanto, el pensamiento woke es una nueva religión. Pareciera que es una nueva religión en gestación. Tiene poco tiempo de vida, pero cada vez está yendo más hacia ese lado, más hacia tener un comportamiento dogmático, fundamentalista y religioso. Bueno, lo dejo por acá, Rosa María.